algo oscuro, ahora vamos a pasar a hacer algo radiante, una luz, hermanos, para la humanidad. Pero, obviamente, dice la palabra de Dios que con paciencia vienen pruebas. El cristiano, hermanos, estamos acostumbrados a ser bendecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mar, hermanos, por el cual nuestra barca está nadando, estamos acostumbrados a que esté en quietud. Pero, hermanos, recordemos que los mejores soldados, los mejores guerreros no se formaron de la noche a la mañana y sobre todo no se formaron en paz, en quietud. Tuvieron un entrenamiento constante y arduo. Tuvieron unas luchas, hermanos, fuertes, las cuales otro poco y les quita la vida. Es así el cristiano, hermanos. El cristiano realmente, para que sea bendecido, es primero necesario pasar por pruebas, pasar por luchas, hermanos. ¿A quién le gustan las luchas? A mí no me gustan, a nadie le gustan las pruebas, pero sin en cambio, hermanos, vemos que la palabra de Dios nos dice que son necesarias para el cristiano. Entonces, sabiendo esto, nosotros debemos de saber otra cosa, que muchas veces, hermanos, la recompensa a esa batalla no nos espera aquí. No lo vamos a tener, hermanos, aquí en la tierra. Muchas veces esa recompensa estará allá en el cielo. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, podemos decir nosotros, bueno, ¿y entonces para qué me esfuerzo tanto? Entonces, ¿para qué batallo tanto? ¿Para qué me limito tantas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Al final de cuentas voy a tener pruebas y no me van a recompensar en nada. No, dice lo mismo la palabra de Dios, hacer tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla ni el ladrón lo hurtan. Allá, hermanos, en el cielo, donde el tesoro va a prevalecer para siempre. Aquí, hermanos, todo es pasajero, dice la palabra de Dios. Incluso la propia vida del hombre en Santiago nos dice que somos como hierba, que en la noche, en la mañana florece y en la noche se seca. Podemos nosotros hacer mil y un planes, hermanos. Podemos nosotros tener muchos proyectos, pero a final de cuentas, hermanos, si Dios dice, el día de hoy te vas, ¿qué te llevas, hermano? ¿Qué nos llevaremos? Y si llegamos allá arriba, al cielo, y no tenemos ninguna recompensa porque nunca hicimos nada, y eso, hermanos, es toda una eternidad. Yo te estoy hablando aquí solamente una vida, unos años nada más. Pero yo en el cielo te estoy hablando de que vamos a pasar allá una eternidad recibiendo esos galardones. ¿Pero qué te dará Dios entonces? Debemos de comprender, hermanos, que el libro de Proverbios es un libro práctico y de consejos sabios aprendidos en base a una vida de experiencia. Nos ayudan a adquirir sabiduría y disciplina. En el versículo 2 y en el versículo 7 nos dice dos aspectos vitales que no llegan de la noche a la mañana, más la sabiduría es algo que lleva tiempo también. En la sabiduría y mucho más la disciplina, hermanos, para poder leer la Biblia en la noche, en la mañana, cuando tú te lo propongas, es necesario ser disciplinado. La disciplina, hermanos, nos rodea en todas partes. La disciplina está en el trabajo, está en la escuela, está en la iglesia, está en la calle, en todos lados, hermanos, se exige disciplina de parte de nosotros. Que la disciplina son las acciones que nosotros realizamos sin recibir algo a cambio. Hermanos, la sabiduría, dice el libro de Santiago, que el que se falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dios, hermanos, mira, muchos cristianos esperamos a que Dios baje y nos hable, así como John Smith, que dice que le habló Dios y no sé qué. Y déjame decirte una cosa, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que ya no es así. Que ahora Dios nos habla solamente por su palabra. Es la única forma, hermanos, en que Dios puede hablar al corazón del hombre. Y cuando Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela, Dios nos las va a dar, pero a través de su palabra. Cada vez que tú abras tu Biblia, Dios te va a hablar. Cada vez que tú leas un versículo, Dios te va a hablar. Pero para eso se necesita una vez más una cosa: acción para Dios. La sabiduría y la disciplina, hermanos, son dos cosas que nos van a ayudar
para poder ser mejores cristianos, para poder dar un mejor servicio a Dios. El propósito del libro es capacitarnos para recibir dirección. El versículo 5 nos dice: la sabiduría es el arte de dirigir a través de las batallas y las bendiciones de la vida y vivir hábilmente sin importar las condiciones en las que nos encontremos. Tener sabiduría, expresa Joyce Meyer, es decir, hacer ahora aquello que luego nos hará sentir felices. Cuando nosotros, amados, comenzamos a hacer las cosas para Dios, como nos dice en el libro de Efesios, comenzamos a ver una cosa, hermanos. Primero que nada, comenzamos a ver una verdadera transformación en nuestras actividades, en nuestra propia vida, en nuestra forma de ser, de actuar. Segundo, hermanos, comenzamos a tener uno de los frutos del Espíritu Santo que muy pocos tenemos, hermanos, y eso es la paz y el gozo. Tercero, hermanos, teniendo paz y gozo, a pesar de que haya batallas en tu vida, a pesar de que haya pruebas, necesidades, tribulaciones, hermanos, vas a ver el panorama de otro color. ¿Por qué? Porque va a haber paz en ti. La paz, hermanos, es esa agua tranquila que tú tienes. La paz, hermanos, es aquella que solamente Dios da. El gozo, hermanos, en hacer las cosas solamente se halla cuando tú te gozas haciendo todo, pero de la mano de Dios. Ahí está el gozo de Dios. Muchos hermanos fracasamos en esta área porque nos gusta hacer las cosas para Dios, sí, pero muchas veces representa una carga para nosotros. Ahí fracasamos porque no hay gozo. Muchos de nosotros, hermanos, hacemos las cosas solamente porque es una ordenanza, porque el pastor o porque mi familia, mi padre, mi madre me lo impusieron. Y solo por eso lo tengo que hacer, pero no hay un gozo, hermanos, y sobre todo no hay una paz al hacer las cosas. Y cuando hay una batalla en nuestras vidas, hermanos, fracasamos y no hay bendición en ella. Por eso es necesario, hermanos, que podamos ser direccionados por la palabra de Dios, como dice el versículo 5, podamos adquirir ese consejo, podamos ser direccionados por Dios. La sabiduría comienza, hermanos, con el temor del Señor, que es el principio del conocimiento, como lo dice en la primera parte del versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor del Señor puede traducirse como reverencia. Significa respetar y honrar al Señor como Dios. La lección más importante que podemos aprender sobre la vida es comenzar con Dios, hermanos. Mira, muchos cristianos, hermanos, confundimos este mandato. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchos cristianos, hermanos, confundimos la sabiduría con muchas acciones en la obra de Dios. Y eso es un efecto, sí. Pero cuando no viene acompañado, hermanos, de temor a Dios, cuando no viene acompañado de gozo, de paz, de fe, de mansedumbre, de templanza, hermanos, algo estamos cometiendo mal. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo para Dios honestamente. Lo estamos haciendo para agradar al hombre, para tapar bocas, para conquistar algo, para alcanzar algún mérito, para poder nosotros recibir alguna recompensa, pero nunca por amor a Dios, por temor a Él. Como te decía, el temor a Dios es reverencia a Dios. Obedecerle, dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué lo decía Dios, hermanos? Porque el pueblo de Israel decía tener a Jehová y había visto, hermanos, fíjate bien, en el Antiguo Testamento está lleno de la mano de Dios sobre el pueblo de Israel desde los tiempos de Noé, hermanos, pasando por Abraham con su hijo Isaac a tan avanzada edad, después lo que hizo con Lot, posterior, hermanos, lo que hizo con Jacob en aquel vado, posterior a ello, hermanos, con José, etcétera, etcétera, pasando con Moisés, Josué y sus jueces, hermanos. Vemos cómo Dios realmente, hermanos, tiene bendecido a ese pueblo, que a pesar de su pecado, Dios se muestra magníficamente en ellos. Pero, hermanos, a pesar de esa muestra de poder y de amor hacia ellos, el pueblo de Israel seguía
alabando y glorificando a otros dioses ajenos. Por eso decía Dios que este pueblo de labios me honra. O sea, muchos de nosotros, hermanos, solamente decimos amar a Dios solamente en las buenas. Pero dice la palabra de Dios que nuestro corazón está tan alejado de Él, hermanos. Cuando viene la prueba, cuando viene la batalla, cuando vemos que hemos batallado mucho y no hay una bendición, nuestro corazón se empieza a enfriar, hermanos. Se comienza a alejar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hay un temor a Dios, no hay una reverencia. Hermanos, el temer a Dios va más allá del solamente leer su Biblia, ir a la iglesia y orar. No. El temer a Dios, hermanos, significa poner a Dios en primer lugar en todos nuestros caminos. En todos nuestros caminos, hermanos, empezando en la iglesia, pasando por el hogar, terminando en la escuela y el trabajo y en la sociedad. No solamente podemos, hermanos, temer a Dios en la iglesia. No, debemos de temer a Dios en todo momento de nuestras vidas, cuando vamos a despertarnos hasta cuando vamos a acostarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es un Dios de 1 hora a la semana, 2 horas, 3 horas, no sé cuántas horas vayas a la iglesia en la semana. No, Dios te cuida las 24 horas del día, los 365 días del año, cada año de tu vida. Dice la palabra de Dios que Él ya te conocía antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Fíjate bien, hermanos, desde dónde Dios nos protege. Por eso, hermanos, Dios merece una reverencia, Dios merece un temor. Y por eso nos dice y nos aconseja que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Mira, podremos saber mucha Biblia, hermanos. Podremos ser ignorantes en ella misma. Pero al final de cuentas, si no hay un temor a Dios, hermanos, estamos perdidos como cristianos. Una excusa más que tenemos como hijos de Dios, hermanos, como siervos de Dios, son las batallas. Déjame decirte una cosa, hermanos, para terminar. En el libro de Mateo, hermanos, en los evangelios, Jesucristo compara la fe de un hombre que es prudente, poniendo su casa sobre la roca, y dice que el mar y el viento sopló sobre esa casa, pero dice que no cayó porque su fundamento era Jesús. Pero aquel hombre que no hace estos mandamientos, dice que lo comparó con un hombre insensato. Aquel hombre dice que construyó mismo una casa, pero la diferencia fue el cimiento, que fue la arena. Asimismo vinieron también olas y mareas, y dice que su casa cayó. La diferencia fue el cimiento, hermanos, pero el factor común fue la marea y las olas. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que seas un cristiano avanzado o un cristiano que va comenzando, va a haber pruebas. Seamos cristianos santificados delante de Dios o seamos cristianos que nos gusta vivir en pecado, van a venir pruebas. Eso no quiere decir, hermanos, de que Dios no te ame. Al contrario, quiere decir que Dios tiene algo preparado grande para ti. ¿Qué es lo único que significa, hermanos? De que el verdadero cristiano va a ser aquel que sobreviva a esas olas, el que sobreviva a esa marea. Pero Dios no va a cesar estas pruebas. Debemos nosotros aprender, hermanos, a vivir con las batallas. Porque las batallas, hermanos, cada victoria, son aquellas que te van a dar la sabiduría en Dios. La bendición, hermanos, va a depender de Dios, no de ti. La bendición va a depender de Dios, en qué momento te la va a dar. Muchas veces, como te decía, tal vez no te la dé en esta vida. Tal vez estamos pasando toda la vida orando por nuestros hijos, por nuestra familia, y tal vez Dios no nos permita verlos convertidos. Pero yo sé que un día, hermanos, Dios va a cumplir su promesa cuando nos dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No tenemos por qué desesperarnos, hermanos. Mientras demos un buen testimonio y predicación de la palabra, es todo lo que podemos hacer, hermanos. El corazón, recuerda, lo cambia Dios. Entonces tenemos una meta: llegar al cielo, y un día yo sé, hermanos, que le veremos a Él. Y no solamente a Él, hermanos, sino también a toda tu familia, toda tu casa. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, sigamos sin desmayar, hermano. No desmayemos, no nos detengamos porque hoy me tocó una marea. No, hermano. Fíjate en lo que Dios te ha dado la vida, te ha dado abundancia realmente. No nos detengamos, hermanos, porque, híjole, el día de hoy me fue mal, no sé, a lo mejor el día de hoy me descontaron en el trabajo, el día de hoy me sacaron 6 en la escuela, el día de hoy no pude ir a la iglesia. Hermanos,
sigue esforzándote día